El día viernes 17 de diciembre de 1830, hace 190 años, un oscuro y despreciable personaje llamado Juan Antonio Gómez, gobernador de Maracaibo, publicó una proclama que, palabras más, palabras menos, decía: para conocimiento y alegría de los ciudadanos, hoy 17 de diciembre de 1830, anuncio que aconteció un hecho que producirá bienes incalculables a la causa de la libertad y del bienestar del pueblo. Bolívar, el genio del mal, la tea de la anarquía, el opresor de la patria, ha dejado de existir. Dos cosas se desprendieron de la reacción de quienes leyeron tan infamante bajeza. Una, la degradación humana que dejaba ver tan execrable nota en la que destilaba la más inmunda ponzoña. Y otra, cómo fue posible que el mismo día de la muerte del Libertador llegara la noticia desde Santa Marta de Colombia a Maracaibo tan rápidamente. Distancia imposible de recorrer a lomo de caballo, único transporte de la época. Además, recordemos que el Libertador murió a la 1 de la tarde. Humanamente imposible que la noticia llegara en horas a Maracaibo. Por esto, junto a muchas otras razones, se levantó una plataforma sobre la cual descansa y seguirá descansando la tesis según la cual la muerte del Libertador estaba anunciada, porque ella impediría definitivamente la materialización del gran objetivo de Bolívar y de todos los que en él creían: la integración latinoamericana. El verdadero proyecto del Libertador no consistía solo y únicamente en la independencia, con la cual estuvieron perfectamente de acuerdo todas las grandes potencias que tenían el dominio hegemónico del mundo para aquel entonces, porque para ellos era realmente un buen negocio nuestra independencia. Pero lo que sí constituía un verdadero problema para ellos era la instauración de una gran nación en América Latina unida. Bolívar vio lo que muy pocos veían en aquel momento y aún hoy muchos no han visto: que somos en América Latina una nación despedazada. Porque para Bolívar nuestra América era una unidad, tanto desde el punto de vista de su población y de su geografía, como desde el punto de vista del, digamos, conjunto de valores definidores de su identidad espiritual. Una misma cultura, preguntaba Bolívar, una misma raza y una misma religión asentada sobre un mismo territorio, ¿puede ser acaso algo distinto de una nación? Cuando nos independizamos de España, recordemos esto: los latinoamericanos éramos 26 millones de habitantes, al tiempo que los norteamericanos eran menos de la mitad. Teníamos más universidades, teníamos más desarrollo que ellos en todo, en lo cultural, en lo intelectual, en lo artístico y en muchísimos sentidos. Y solo 150 años después, los Estados Unidos son la primera potencia mundial y nosotros somos unas cuantas pequeñas repúblicas dispersas por nuestra amplia geografía latinoamericana. Todas al borde de la quiebra económica, todas al borde del estallido social. ¿Por qué? Bueno, esta interrogante ha sido respondida siempre con la tesis de la sociología pesimista. Es decir, que somos subdesarrollados por culpa de nuestro origen racial. Si así fuera, realmente estaríamos entonces condenados ad eternum a seguir siéndolos, porque jamás dejaremos de ser lo que somos: descendientes
de españoles mezclados con indios, con negros y con las demás razas, las corrientes étnicas que han dejado sus improntas espirituales en el pueblo norteamericano, esto hay que revisarlo, no han sido sustancialmente distintas a la nuestra. Se alegan diferentes causas como la de nuestra juventud, la de nuestra accidentada geografía, la de nuestra incultura. Todo esto ha estado destinado exclusivamente a escamotear el esclarecimiento de la verdadera causa de nuestro atraso, que no es otro que la dependencia. El pueblo norteamericano es más joven que el nuestro y es más inculto que el nuestro, y su geografía es mucho más accidentada que la nuestra. Lo único que ha ocurrido es que sencillamente los norteamericanos se unieron para hacer una gran nación sin que nadie se los impidiera, mientras que a nosotros las grandes poderes, las grandes potencias sí nos lo impidieron. Si por arte de magia, si por arte de birlibirloqui, alguien constituyera por separado la República de Florida, la República de California o la República de New York e integrara a la República de América Latina Unida, veríamos más claramente esta abismal diferencia, porque los poderosos seríamos nosotros. Ahondar en este aspecto histórico realmente que escapa a los parámetros de esta breve charla con motivo del 190 aniversario de la muerte del Libertador. Solo quiero resaltar la tajante división en la lucha de independencia entre quienes respaldaban a Bolívar en el gran ideal de la integración latinoamericana y quienes estaban en contra de la unidad continental. ¿Cómo muere Bolívar? Bolívar muere con una camisa prestada, desamparado, sin nadie con él, perseguido, echado de Venezuela, donde lo estaban esperando para asesinarlo. Murió fuera de su país sin más alternativa que resignarse a ser la víctima de su propia obra. Igual que Bolívar, muere San Martín, el otro gran defensor de la unidad continental. Lo exilian hasta su muerte en París en la más completa miseria. Bernardo O'Higgins, el libertador de Chile, muere también en el exilio. Sucre, el gran mariscal de Ayacucho, muere asesinado. En una calle de Lima encuentran también muerto a Monteagudo, otro gran defensor de la unidad continental. Belgrano, creador de la bandera argentina y luchador incansable por la integración, fue cercado hasta su muerte en el abandono total. En cambio, los enemigos de la unidad continental mueren curiosamente en el disfrute del poder. En Argentina, Rivadavia, luego de su mandato, vivió plácidamente hasta su muerte en Londres. Santander, en Colombia, incansable conspirador contra el Libertador, muerto Bolívar, asumió la presidencia de Colombia. En Chile, Freire obliga a O'Higgins a morir en el destierro. En Ecuador, Flores se ensaña contra Manuelita Sáenz y la destierra ignominiosamente al Perú, donde murió en la más miserable pobreza. Por ello, captando el mensaje de ese emisario misterioso del destino, que es la historia, y con un poco de amor por las entrañas de esa historia, entendamos que la obra de nuestro gran libertador Simón Bolívar, con todo y el carácter de monumentalidad que sin duda alguna engendra, está inconclusa, y que es un imperativo histórico, la lucha por la integración latinoamericana. Pero primero entendamos que en este momento
El país está hoy desintegrado, por lo que debemos luchar en función de una, digamos, reintegración nacional para luego defender la unidad continental y el papel protagónico de Venezuela en esa lucha, pero no en la forma antihistórica, oportunista, inexacta y de absoluta ignorancia en que han pretendido hacerlo quienes, utilizando su sagrado nombre, desde el gobierno han saqueado completamente el tesoro público y han convertido a Venezuela en un caos, en una empobrecida nación, clavando sus garras de buitre hambrientos en las entrañas del pueblo venezolano. No hay mejor homenaje a la memoria de Bolívar que darle la justa valoración a ese noble y fundamental propósito del libertador al que le entregó por completo toda su existencia hasta aquel triste momento del viernes 17 de diciembre de 1830 a la 1 de la tarde. Después de la autopsia buscaron en sus baúles ropa para su entierro y solo encontraron una camisa rota, por lo que José Laurencio Silva dio una camisa de las suyas cuando vistieron su cuerpo para ser sepultado. Así cumplieron los honores que le rindieron como libertador, como ex jefe del Estado y como general en jefe. Los gastos del sepelio de quien está reconocido por su deslumbrante e inconmensurable obra como uno de los grandes hombres de la historia de la humanidad, fueron pagados gracias a una colecta pública entre sus amigos que estaban presentes y que alcanzó la cantidad de 253 pesos escasamente para poder cubrir los elementales gastos del entierro. Muchas gracias.